es su idea en la calle, con la gente. Necesariamente viene de la derecha conservadora. Se vale poner toda la estructura pública al servicio de los poderosos. Exitazo en la convocatoria de nuestros patrocinadores de Cascajo 21. Si el viernes pasado anunciábamos la confirmación de asistencia de cerca de 27 personas, nos sorprendieron con más del doble. Seguiremos platicando de ese tema. Esta noche en el Soberano News, los conservadores están moralmente derrotados, con copia para nuestros patrocinadores de Cascajo 21. Se integró la nueva mesa directiva del Senado. La senadora por Tabasco, Mónica Fernández de Balboa, queda como presidenta tras décadas de que ninguna mujer dirija este órgano. Porfirio Muñoz Ledo es historia viva, aunque les duela. Ricardo Monreal sobre la ratificación del presidente de la Cámara de Diputados. Estrenamos también videocolumna de nuestra pluma patriótica Yadir Pérez Trejo sobre lo que pasa en el Amazonas. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a su telediario nocturno de confianza, El Soberano News. Yo soy Abraham Mendieta, el español más mexicano, con permiso de Rocío Dúrcal. Amor eterno e inolvidable. Tuvimos un fin de semana divertido, ajetreado y sobre todo muy patriótico por el tercer informe de gobierno de López Obrador y las consecuencias que tuvo la marcha FIFI. Me cuentan directo desde Palacio Nacional que el presidente estuvo a punto de presentar su renuncia ante las grandes masas populares reunidas en el Ángel de la Independencia. Por fortuna para 30 millones de mexicanos que confiaron en él y un cerca del 70% del país que confía en su gestión, esto no ocurrió. El presidente resistió las fuertes presiones de Cascajo 21 y no presentó su dimisión. Muchas gracias, Andrés Manuel, estamos contigo en estos momentos tan difíciles. Y comenzamos con nuestra primera noticia, que no es que sea nueva, pero sí está de actualidad. Los conservadores están moralmente derrotados. Mientras los panistas siguen en delirios autoritarios, llorando porque no se les regaló la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando tienen menos de un tercio de la representación pública en esa Cámara, los priistas siguen escondiéndose con amparos para ver cuál de ellos es el último que acaba en prisión. Por otro lado, y en una demostración de fuerza pública sin precedentes, nuestros opositores y patrocinadores de Cascajo 21 consiguieron reventar, si no de gente, sí de indignación, el Ángel de la Independencia, con cerca de 60 personas pidiendo la dimisión inmediata del presidente López Obrador. No sabemos cómo lo pasó el presidente, sí sabemos que hay filtraciones de Palacio Nacional que ya daban por hecha la dimisión del primer mandatario del Estado. Y en este tercer informe de gobierno que dio el presidente aludió a una cita de Benito Juárez donde dice que el triunfo de la reacción es moralmente imposible, y de ahí derivó el presidente López Obrador que los conservadores están moralmente derrotados. ¿Por qué dijo el presidente López Obrador que estábamos en el tercer informe de gobierno? Algo que volvió locos a muchos y demuestra el poco cariño que le tienen a la democracia y a la rendición de cuentas. Porque el primer informe fue el de los 100 días de gobierno. El segundo informe fue el del 1 de julio, después de un año de la victoria. Y el tercer informe es el informe legal, el del 1 de septiembre, que ya fue entregado por la secretaria Olga Sánchez Cordero al resto de las cámaras. Pero veamos uno por uno quiénes son esos opositores moralmente derrotados, reaccionarios, conservadores, a los que se refería el presidente. El primero de ellos, que es quizá el más derrotado moralmente de la historia de la democracia de México, es Vicente Fox. Si hace una semana nos regalaba un video suyo completamente enajenado, hablando de defender la democracia frente al delirio autoritario de López Obrador, esta vez no lo imaginamos en la chimenea de su casa, escribiendo, triste, sus memorias sobre por qué el Estado cayó tan bajo.
Otro opositor es el comandante Borolas, alias Felipe Calderón, que desgraciadamente por el momento no se encuentra juzgado por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal de la Haya, pero que en algún momento ocurrirá, quien también se volvió loco ante el primer informe de gobierno presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, tenemos a nuestros patrocinadores queridos y no se vale hablar mal de ellos porque financian este programa, este estudio que no lo tiene ni Obama. Se lo debemos a muchos de ellos, a Beatriz Pajés, que con mucha fuerza y vehemencia se demuestra como una de las nuevas voces actualizadas y frescas del panorama político nacional, junto a Fernando Belaunzarán y a los chuchos, a Chucho Ortega y a Guadalupe Acosta Naranjo. Gente fresca, gente nueva que está revitalizando la sangre pública de la vida democrática nacional. Esa es la gente que hoy se enfrenta a López Obrador y que no entendemos por qué el presidente dice que están moralmente derrotados, cuando según nosotros están vitalmente derrotados. Que la política es virtud y fortuna, suerte. En este tiempo han soplado buenos vientos y estamos llevando a la práctica una transformación profunda, con poca confrontación y sin violencia política. No dejan de existir ni queremos que desaparezcan las protestas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nuestros adversarios, los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio. Sin embargo, no han podido constituir, y esto lo celebramos, y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además lo digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. Ya quedó conformada la mesa directiva de la Cámara Alta. El Senado de la República ratificó a Mónica Fernández Balboa con más de 44 votos a su favor e incluyó a senadoras compañeras como Citlali Hernández Mora, a la que mandamos un abrazo enorme desde el equipo del Soberano, a la estructura de la mesa directiva, en este caso como secretaria. De Morena también quedó como vicepresidente Salomón Jara, senador por Oaxaca, y Primo Doté, senador por San Luis Potosí. Recordemos que la victoria moral de nuestro movimiento está en que la mesa directiva represente a la gente, represente el voto mayoritario de las personas en las urnas, y no los delirios de poder autoritarios de ese Partido Acción Nacional que pronto, muy pronto, por el bien de la democracia, perderá su registro. Ahora seguimos con nuestros comerciales gratuitos, porque aunque no nos pagan, y no nos vendría mal porque no somos Claudio X González, amor con amor se paga, no importa. La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y sé muy bien que solo teniendo autoridad moral se puede tener autoridad política. Por eso estoy comprometido y ya empezamos a limpiar de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. La secretaria de la Función Pública, Super Irma Heréndira Sandoval, ha presentado 33 denuncias, entre otros casos por la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, 20 de ellas más por enriquecimiento ilícito y 4 de ellas vinculadas al terrible caso de la estafa maestra que dejó sin dinero a mucha gente que lo necesitaba. Ante la triste y dolorosa ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que más que un organismo para defender los derechos humanos,
Fue un rancho donde algunas familias se repartieron el poder del organismo durante más de 20 años. El presidente López Obrador pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la guardería ABC, donde murieron casi 50 niños y más de 100 familias resultaron afectadas. Ya hace falta justicia de ese terrible caso que le costó la vida a tantos niños y niñas y que se protegió al amparo del poder en la administración de Felipe Calderón. Don Porfirio es historia viva, aunque les duela. Eso dijo ayer en la sesión inicial del Congreso de la Unión el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en la intervención del partido Morena. Mientras los panistas usaron la sesión, les recomiendo que vean la sesión porque está el video entero con las intervenciones de todos los partidos políticos. Mientras los panistas pusieron a un pluri X a prenderle fuego a la tribuna de la Cámara de Diputados, el senador Ricardo Monreal, que sufrió 5 interrupciones en su intervención, le dio 5 periodicazos en el hocico en cada interrupción a la oposición. Ricardo Monreal se consolida como uno de los líderes parlamentarios, como uno de los oradores parlamentarios más interesantes y complejos que tiene la izquierda política en México. Se creían que se iban a chamaquear a Monreal, 3 veces diputado, 3 veces senador, gobernador y jefe delegacional. Los panistas deberían haber guardado silencio mientras hablaba Ricardo Monreal y escuchar y aprender un poquito más. Ciudadano presidente, vea la clandestinidad en los gritos que no dejan que concluya al orador, pero lo respeto y la respeto, se pueden desahogar libremente. Pero les quiero decir una cosa, se equivocaron. Les quiero comentar que el presidente de la mesa directiva, antes de que muchos de ustedes nacieran, ya estaba en la calle luchando por la democracia. Muchas gracias. Ya estaba en la calle luchando por este sistema. Porfirio no merece los adjetivos que ustedes le han atribuido. Porfirio es historia. Porfirio ha contribuido de manera notable a lo que es la democracia en el país. Porfirio es un luchador social, no merece los adjetivos y los calificativos de lo más sucio y ruin que he escuchado contra un hombre de Estado. Porfirio Muñoz Ledo, aunque les duele, Porfirio es la historia. Celebramos desde El Soberano que Morena mantenga la mesa directiva en la Cámara de Diputados, porque eso es la democracia. Porque eso es lo justo, porque eso es lo que el pueblo decidió en las urnas, porque no se vale que el PAN quiera ganar con circos lo que no pudo ganar con votos, que es lo que marca la democracia. Recuerden, la mesa directiva es un órgano fundamental porque marca la agenda del legislativo. Y regalarle a los panistas la mesa directiva de la Cámara de Diputados es tener todos los días fake news en el orden del día, es tener cotidianamente notas falsas y de golpeteo a discusión pública en la máxima tribuna del Estado. No se vale. Aquí jugamos limpio y la mejor manera de jugar limpio es que el PAN no presida la Cámara de Diputados. Y quiero hacer un último comentario personal por el profundo dolor de lo que ocurrió el otro día en el Legislativo, donde varias diputadas y senadoras del PAN llevaron a tribuna la muerte de una niña de 10 años, de Mariana, y llevaron la fake news de que Mariana había muerto por falta de medicamentos. Utilizaron una noticia falsa, utilizaron el dolor de una familia, utilizaron la muerte de una niña de 10 años para hacer golpeteo político con información falsa. En política no se vale todo, y ser buitre y ser carroñero tiene que pasar pronto al basurero de la historia, de las malas prácticas de los que se resisten a perder el poder. Desde este viernes instruí a toda la redacción del Soberano News, 35 reporteros, 40 editores de video, a que estuvieran en la marcha FIFI, garantizando que se cubriera el oso del día que les íbamos a presentar hoy. Pero luego me acordé
el sábado por la noche cuando iba a pedo, de que no podemos atacar a Cascajo 21 porque son nuestro principal patrocinador, sin el que no tendríamos este plató, que no lo tiene ni Obama. Y como la oposición en su conjunto ha sido bastante triste este fin de semana, hemos decidido por parte de toda la redacción, en un consejo de administración cercano a las 200 personas que se reunió en una sala de Citibanamex, que no iba a haber ningún oso del día este fin de semana para presentar hoy lunes. Así que con esto yo me despido. Soy Abraham Mendieta, nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo lugar y con un poquito más de gente. Muchas gracias, pero no se pierdan nuestro último comercial gratuito, porque amor con amor se paga y ya tenemos suficientes patrocinadores, no necesitamos más. Y después de estos bellos comerciales gratuitos de nuestros anunciantes, tendremos la maravillosa videocolumna de nuestra pluma patriótica Yadir Pérez Trejo, que nos hablará sobre la catástrofe en el Amazonas y la situación política de Brasil. Con esto yo me despido. ¿Quedó? Porque ya me había despedido antes. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. Además, es una dicha enorme, un motivo de satisfacción para todos, verdadera fraternidad. 1 millón de niñas, niños, pobres con discapacidad están recibiendo una pensión de 2.550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Desde hace más de una semana, el bosque tropical más grande del mundo, la selva Amazonas, está en llamas. Se ha repetido hasta el cansancio que es un fenómeno natural propio de la época de sequías, pero nadie se ha encargado de decir por qué esta época de sequías ha sido más seca que todas las de los años anteriores. Si comparamos los resultados que arrojaron los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, en donde se expone que en julio de 2019, en comparación con julio del 2018, los incendios en el Amazonas aumentaron 278%, poniendo en peligro a más de 300 millones de especies, incluida la especie humana, porque allí habitan 400 etnias indígenas. Es natural ponernos a pensar cuál es la causa de que la época de seca sea más seca. ¿Por qué los incendios aumentan? Pues por la deforestación desmedida. La deforestación desmedida es aquella que ha impulsado la administración de Temer, que desde que fue presidente de Brasil en enero de 2019, ha querido limpiar el bosque. ¿Limpiar el bosque? ¿Por qué? Pues porque para él, para esa política ambiental, el bosque es un obstáculo para el progreso económico de Brasil. ¿A quién favorece esta política económica? Pues únicamente a todos aquellos a los que les estorba el bosque. A las mineras, que necesitan excavar o hacer minería a cielo abierto y el bosque es un estorbo. A los ganaderos, que necesitan grandes espacios para que pasten sus vacas y el bosque es un estorbo. Y a todos los productores de soya, que pretenden hacer de Brasil una potencia monoexportadora de soya. Estas transnacionales de la agroindustria están apoyadas por Donald Trump, que ayer salió a decir que reitera todo su apoyo a Jair Bolsonaro. Basta recordar que ha habido otra manera de relacionarse en Brasil con la selva amazónica. Esa manera es la de la política ambiental del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, hoy aún preso. Con Lula no solo se logró un crecimiento económico esperado, sino que al mismo tiempo se redujo la deforestación y se conservaron a las comunidades indígenas. Es cosa únicamente de atar cabos. Muchas gracias por su amable atención. Si quieren ahondar más sobre el tema, los invito a leer la próxima columna en El Soberano y a ver el siguiente video. Mi nombre es Yadir Pérez Trejo.